bienvenidos a su canal El Cuarto Momento. Mi nombre es Luis. En esta oportunidad tenemos a un entrevistado de lujo. Sí, quiero presentarles al profesor Juan Carlos Palma. Profesor Juan Carlos, bienvenido al canal. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé exactamente. Bueno, si estamos entre Perú y México, pues son buenas noches, Luis, y encantado y muchas gracias por haberme invitado. No, muchas gracias a usted, profesor Juan Carlos. El profesor Juan Carlos tiene una muy larga trayectoria. Voy a decirles un poco a todos los que nos escuchan, los que nos ven. ¿Quién es el profesor Juan Carlos Palma? Él es Magister Science, ingeniero en Ciencias Agronómicas, profesor principal, director del Departamento Académico de Química y director del Centro de Investigación Vitivinícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El profesor Juan Carlos es experto técnico de Pisco, consultor y secretario técnico del Comité Nacional de la Calidad, INACAL. Asimismo, es representante del Perú ante la International Wine Technical Summit y de la PEC Wine Regulatory Forum. Líder en la formación de evaluadores y catadores del pisco y catador oficial del pisco del Perú. Es también autor de diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas a la elaboración del pisco y su calidad. Y por lo que habrán deducido, después de leer este resumen biográfico de la experiencia del profesor Juan Carlos, hoy vamos a hablar del pisco. No voy a decir pisco peruano, eso me trae muchos problemas, puede decirme el pisco, para mí es peruano. Así que, pues, una vez más, profesor Juan Carlos, bienvenido al canal. Y quisiéramos comenzar una pregunta, tal vez para nosotros los peruanos sería muy obvio, pero para el mundo entero y para la gente que nos mira por primera vez o que aterriza en un canal pues de este tipo, ¿qué es el pisco? Bueno, el pisco es un destilado de vino. Okay. Que podríamos ubicarlo en la categoría de un brandy, ¿no? Pero con la particularidad, o mejor dicho, diferenciándolo del brandy, es que el pisco, luego de la destilación, va hacia un reposo, se podría decir, no a un añejado, o sea, ya no entra a una barrica de roble, ya sea americano o francés, con la finalidad de añejar, y como consecuencia de ese añejamiento se incorporan nuevos componentes de la madera, que al final el producto resulta con ese color, digamos, medio marrón, ¿no? En sus diferentes tonalidades, justamente como consecuencia de este añejamiento. En el pisco no. Todos los componentes volátiles que tiene el destilado provienen del vino, de la fermentación de la uva, que es la materia prima original, ¿no? Y que más bien durante el reposo, que se hace en recipientes de acero inoxidable o podría ser de cemento u otro que sea impermeabilizado, ya no incorpora nada más sobre el destilado y solamente sus componentes químicos, que provienen del vino, entran en una transformación química en combinación con el oxígeno que al final le confiere ese conjunto aromático que es exquisito, ¿no? Para aquel que lo prueba. Entonces uno percibe, cuando uno lo huele, a la vista y color, al olfato que recuerda aromas de fruta, frutales, florales, cítricos, que es lo que caracteriza al destilado, ¿no? Oh, esa es una definición muy química. Y bueno, eso suena como que a veces cuando nos dicen, ¿no? Que el agua está mojada, pero tiene una explicación, ¿no? No, pero está genial. Justamente eso de lo que acaba de decir, a la vista, ¿no? Pues, tiene ciertas características, pero cuando lo abres, lo destapas la botella, sacas el corcho, pues tiene un aroma muy exquisito. Sí, es exquisito. Y
Otro detalle ya desde un punto de vista, digamos, de identidad, pues así como el tequila es un destilado que caracteriza a México, y ahora también, no solamente tequila, sino ahora está este otro destilado que es el mezcal. El mezcal, ¿no? Tienen una particularidad no solamente en el tema del destilado, sino en la región, el lugar de donde proviene. Y por consiguiente ha entrado a una categoría de denominación de origen, una especie de protección de propiedad intelectual, no solamente intelectual, sino todo un know-how, una tradición. Entonces, el pisco también es una denominación de origen que tiene el Perú, ¿no? Y por consiguiente, pues, la materia prima solamente, y el lugar de elaboración solamente se circunscribe a una determinada zona. En el caso de pisco, es en la zona de la costa del Perú, de la zona sur, que va desde Lima, pasando por Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Ese es el área geográfica de la denominación de origen, aparte de ciertas variedades de uva, 8 variedades de uva nada más, ¿no? Y toda una forma de hacerlo, un know-how en la forma de hacerlo, de elaborar el destilado, ¿no? Esa es otra particularidad que habría que hacer notar, ¿no? Decir pisco es como decir mezcal o decir ¿no? Tequila en México, o decir un coñac francés o un oporto de Portugal, ¿no? O sea, identifica a un área, ¿no? A una región en particular. Genial, eso es muy importante lo que acaba de decir, esta identidad, ¿no? La entrevista que tuve la semana anterior, justamente hablábamos de la música peruana y cuál era la música que podría identificar al Perú, ¿no? Y podemos discutir mucho eso, pero en este caso tal vez la discusión sea muy corta, porque tal vez nuestra bebida de bandera es el pisco, indudablemente, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. O sea, es una mirada, digamos, internacional, ¿no? Porque hay tanta riqueza en cada país que de alguna forma hay ciertos productos o ciertos servicios, en algunos casos, que son los que más resaltan, digamos, ¿no? Dentro de toda esa riqueza cultural. Como te podrás imaginar, no es que imaginar, tú eres peruano y sabes de la riqueza peruana, es muy grande en todos sus sentidos, ¿no? En todas sus formas. Y el pisco, ¿no? Dentro de los, digamos, destilados del mundo, ¿no? Constituye un elemento de identidad. Y a mí me gusta más porque es un elemento de identidad mestiza, ¿no? Yo soy muy partidario del mestizaje. Eso es, creo que, una de las cosas que los peruanos todavía recién estamos aprendiendo a quererlo, a entenderlo y sentirnos orgullosos de ese mestizaje, ¿no? Creo que incluso la situación que vive en este momento el Perú es una evidencia de esa falta de reconocimiento y vida del mestizo, no solamente desde el punto de vista racial, sino más todavía culturalmente. Pero yo creo que a medida que vayamos profundizando en ello, vamos a ir entendiéndonos mejor y resolviéndonos mejor, ¿no? En los problemas que tenemos. Y creo que México tiene por delante ese detalle en ventaja. Tengo entendido, no conozco todavía México, a pesar que tenemos varios convenios como Universidad con México, tengo amigos mexicanos que han venido a los congresos aquí en Perú, pero percibo que en ese sentido México tiene mucho más claro ese mestizaje. El mexicano se entiende, si bien es cierto tiene elementos
indígenas, de mezcal, o sea, de las antiguas, ¿no? De culturas que se desarrollaron en México, pero entienden también de que México tiene, por otro lado, la cultura occidental que formó sus bases, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo, ¿no? Había que rescatar, por ejemplo, del momento actual. Entonces, para mí el pisco es un producto mestizo, porque las uvas lo trajeron los españoles, los europeos lo trajeron, la vinificación y por consiguiente la destilación vino de Europa, pero se aclimató, las plantas se aclimataron al suelo, al clima de esta zona desértica del Perú, y como consecuencia de ello se adaptaron, y si bien es cierto sigue siendo uva, pero ya son uvas acriolladas, ¿no? Así que hablar de quebranta, hablar de mollar, hablar de moscatel, Italia, ¿no? En el Perú es un tipo especial de uva criolla que ya no se parece exactamente en sus aromas, en su producción, al de sus países de origen. Y también el pisco, la forma de hacer pisco, no se parece a ningún otro destilado vitivinícola del mundo. No, es muy especial, muy particular, y aquel que lo bebe en sus diferentes formas siempre va a quedar maravillado. Qué bonita definición la que nos acaba de dar, ¿no? El pisco como un fruto mestizo. Y finalmente eso es lo que somos el Perú, ¿no? También más se acordaba mucho esa entrevista que tuvimos con Rafael Aita, con el Capitán Perú, que queríamos definir al Perú en pocas palabras. Era difícil, pero finalmente pues el Perú es mestizaje, ¿no? Y que de verdad que qué bonito. Esto suena para un hashtag, ¿eh? Pisco es un producto mestizo. Y de verdad que sí. Si leemos a Ricardo Palma, por ejemplo, una de sus obras, menciona la palabra pisco, ¿no? Y los historiadores, ¿no?, nos muestran que pues, el consumo del pisco pues, tiene sus años. Más o menos, ¿desde cuándo se produce y se consume pisco en el territorio peruano? Bueno, como te comenté, la materia prima para hacer el pisco, este destilado, la bandera del Perú, es la uva, la materia prima. Y esta vino con los españoles durante la conquista. Mejor voy a decir, vino con los conquistadores, porque no nos debemos olvidar de que, por ejemplo, en este grupo de los 13 de Gallo, ¿te acuerdas de la historia que vinieron? Había acompañando ahí, por ejemplo, un griego. Eso. ¿No? Ahí viene un griego. Entonces, no, si digo español nada más, aunque claro, logró la nacionalidad española, este griego, pero traía un componente cultural griego. Aquí en Perú, el historiador Lorenzo Huerta Vallejo descubrió un testamento, y es la evidencia más antigua que existe hasta el momento en el Perú respecto a los indicios de elaboración de destilado, ¿no? Aquí. Y data más o menos de 1613, por ahí, ¿no? Este testamento, en la que es hecho por un tal Pedro Manuel el Griego, ¿no? Pedro Manuel el Griego. Y ahí describe en su testamento elementos que componen el equipo que se usaba entonces para hacer la destilación. Unas pailas, ¿no? O sea, equipos que están hechos de cobre. Y evidentemente que para este griego, si lo ponía como parte de un testamento, era porque era un componente valioso. O sea, uno deja en testamento algo a lo que es valioso, ¿no? Ya sea para sus hijos, ¿no? O sus herederos que consideraba, ¿no?, pertinente.
Entonces, esa es la evidencia más antigua que tenemos, ¿no? Que ya se elaboraba, era griego. Y lo digo digo esto porque hasta ahora todavía en Grecia se encuentran vestigios, incluso pequeños productores de un destilado allá en Grecia, parecido al que todavía se practica en el Perú, la forma de obtener el destilado, ¿no? Entonces, tengo que decir que vinieron con los europeos durante la conquista, porque hay un aporte griego en la parte de la destilación. Ahora, antes de eso, evidentemente, los españoles traen la vid, eso sí, porque en toda España, en toda Europa, la vid se cultivaba para producir vino, y el vino era un elemento, hasta ahora un elemento cultural, ¿no? En esa época inclusive el vino era el líquido de reyes, ¿no? Entonces, los dioses, ¿no? Claro, inclusive, ¿no? Baco, entonces tenía, ¿no? una visión de divinidad, inclusive, un elemento, parte de la divinidad. Bueno, entonces la vid viene con los europeos, y ya otro investigador en Perú ha encontrado evidencias a través de los registros de Indias, etcétera, de que ya en el Perú alrededor de 1546, entre 1546 más o menos a 1550, ya existían viñedos, ¿no? En Lima, ¿no? En el área de Lima, de Mitón, ahora es Lima, en ese momento no se llamaba todavía. Ya se empezaron a hacer plantaciones, y es más, ya se identificó a este conquistador español de Montenegro, ¿no? Se apellidaba Montenegro. Él fue el que, digamos, empezó a experimentar haciendo plantaciones de trigo. Y digo experimentar porque la vid venía de un clima del norte, un clima templado, donde verano, primavera, otoño, invierno son totalmente marcados, definidos, a diferencia de Perú, Lima, donde esa diferenciación es muy débil, simple. Entonces, además otra cosa, en Lima no llovía, a diferencia de Europa, que llovía torrencialmente cuando tenía que llover. Entonces la planta estaba sometida a ciertas condiciones climáticas totalmente diferentes. Pero ya empezó a experimentar con los conocimientos y prácticas que existían de los nativos que estaban en el Valle del Lima. Recordemos que había habitantes en el Valle del Lima. Entonces eso fue en 1540, entre 1540 y tantos, ¿no? Y creo que desde esa fecha que ya se empieza a hacer vino también, ¿no? Lo primero que se hizo fue vino, porque los españoles lo que hacían era vino. Y empezaron inclusive a exportar, no solamente a otras partes de la colonia misma, y el vino fue mejorando, incluso ya se exportaba a la metrópoli. Los reyes empezaron a notar esta competencia, se iba desarrollando el tema de la vinificación y la elaboración de vinos, hasta que incluso fue una amenaza a la economía de la metrópoli. Y hay prohibición posterior a que desde la colonia se exportara vino. Y hay una hipótesis de que una razón por la cual se fortalece o empieza a crecer el tema de la destilación es eso, que la prohibición de la exportación de vinos a Europa hizo de que se quedaran con un montón de plantaciones de uva, produciendo uva y por consiguiente haciendo vino. ¿Y a dónde se iba a vender? Toda la producción local no se la consumía. Los indios no tenían tanta práctica de consumo de vino. Y ahí es donde aparece entonces la alternativa de cocinar el vino, destilar el vino, para evitar que se deteriore, porque el vino es un producto biológico, tiene microorganismos que lo deterioran, lo acidifican y pueden hacer vinagre, y ahí se deterioró. Entonces, por ahí, a fines de siglo, con la experiencia de los griegos, se empezó a hacer destilación, ¿no? Y ya teníamos los primeros consumos de vino. Entonces, inicios de 1600 sería, digamos, los momentos en los que se empieza a destilar
este vino y con este destilador que en Perú llamamos Falca. Es el primigenio, digamos, de los destiladores, es el equipo inicial de la destilación, que se empieza a tener este tipo de destilados que poco a poco va a ir, ¿no? Perfeccionándose. Entonces, esos serían los primeros, los inicios, ¿no? De la producción y consumo de pisco, y que a partir de ahí ya se han hecho pues durante todos estos años, ¿no? En el Perú. Y era con consumo, luego fue exportándose ya este destilado porque empezó a hacerse notar las características organolépticas que tenía este destilado, y se empezó a exportar a Chile, a las otras colonias, ¿no? Hacia el sur y hacia el norte, inclusive llega hasta San Francisco, ¿no? Y hay toda una historia del pisco en San Francisco. Entonces va por ahí un poco la historia esta de la producción de pisco. O sea, aproximadamente hace 5 ya siglos, ¿no? Viene la producción, la elaboración y ya está el consumo, ¿no? de pisco en el país, y como usted acaba de decir, de llevarlo al mundo. Es interesante esa historia. También me salta la pregunta. El consumo de esta forma más masiva, no sé si es lo más masiva, pero de esta forma más comercial, como que al peruano le importa más consumir el pisco, si bien es cierto lo que acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, en la colonia, por ejemplo, la población indígena no estaba, pues no era, el pisco no estaba dentro del conjunto de sus preferencias. Y al peruano, digamos, actual, moderno, pues tal vez el consumo de otras bebidas alcohólicas, como la cerveza, pues pueden ser más preferibles, pero eso en un sentido tal vez de un costo-beneficio, ¿no? O costo-oportunidad. Pero, ¿desde cuándo en el Perú se empieza así como que no sé, una pequeña revolución del pisco, de que se hace muy atractivo, y que incluso hay mucho turismo? Si te vas a Cañete, a Ica, ¿no? Hay que ir a los fundos para ver cómo qué sé yo. ¿Desde cuándo más o menos aparece esta como que pequeña revolución, le llamo yo, del consumo del pisco? Bueno, yo diría que el tema del consumo y producción de pisco ha estado muy vinculado al ciclo económico del Perú. ¿No? Si nos ubicamos a lo largo de la historia, pues un primer pico fue durante la colonia, ¿no? Durante la colonia se produjo mucho vino, y seguramente hacia la segunda parte de la época colonial bastante pisco, los dos, digamos, ¿no? Pero cuando ya viene la independencia, y no nos olvidemos que los primeros, digamos, productores de vinos y pisco fueron los propios españoles, y los descendientes españoles o criollos que continuaron la herencia, digamos, de los primeros que llegaron, ¿no? Durante la conquista. Y el motivo principal para ellos era un motivo económico. O sea, aparte de satisfacer sus requerimientos de vino culturalmente, y muy poco de destilado, creo yo, aparte de eso, pues lo hacían con fines de tener, digamos, un producto que vender, que comercializar, para obtener ganancias, ¿no? Entonces, ese es un primer pico, digamos, una primera gran, un primer gran impulso. Y Perú se convirtió en el primer productor de vino y destilado de Sudamérica durante toda la colonia, ¿no? Y ahí aparece ya Chile, un poco aparece Argentina con la misma intención, pero Perú fue el primer productor mundial de vino en la colonia. Con la independencia declina, porque los propietarios de viñedos, de bodegas, ¿no?, que eran de españoles, claro, ¿no?, empezaron, se les cortó esa oportunidad. Claro.
La colonia, digamos, al independizarse, se pelea con la metrópoli y la metrópoli dice: yo no te compro nada más, ¿no? Entonces, un mercado se corta ahí. Entonces, hay un declive, baja y se inicia el periodo de la República. Cuando en la República empiezan, ¿no? Ya nuevos productores, nuevamente empieza a crecer, ¿no? A buscar nuevos mercados, empieza a crecer. Pero ahí viene la época de la guerra del Perú con sus vecinos, especialmente con la guerra con Chile, ¿no? Y ahí, cuando las tropas chilenas, por ejemplo, ingresan por el sur, arrasan con la filosofía era arrasa con los medios de economía que puedan sustentar a la guerra. Entonces arrasan con bodegas, destruyen bodegas, arrasan con la economía, ¿no? Entonces ese es un declive, otro declive. O sea, empezó a empinarse un poco con el inicio de la República, pero con la guerra con Chile empieza nuevamente a caer, ¿no? Esa producción hacia lo local, o sea, para consumo local. Bueno, pasa la guerra, intenta nuevamente impulsarse esta industria ya con los nacionales. Pero bueno, y ahí empieza ya la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza la presión del algodón, empieza la presencia de la caña de azúcar, y empiezan a impulsarse este tipo de nuevos productos. Y Perú, por el maravilloso clima que tiene la opción de producir caña de azúcar en gran cantidad, algodón en cantidad. Y va tomando entonces más impulso y van relegando al viñedo para la elaboración de vino, ¿no? Y pisco. Y nuevamente queda a nivel local, ¿no? Bueno, el siglo XX, casi en la mitad del siglo XX hasta, ¿no? Incluso a fines del siglo XX va por ahí, o sea, un consumo local, ¿no? Muy poco de exportación, casi nada de exportación. Pero ahora aparece un nuevo impulso, una nueva, digamos, un nuevo crecimiento casi exponencial, digamos, respecto a la producción y consumo de pisco por lo propio peruano, que es con el desarrollo de la gastronomía en el Perú, con la introducción de esta nueva forma de la economía nacional, una economía abierta, ¿no? Especialmente impulsada en los años 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, en la que apertura la economía, ¿no? Y esa apertura hace que el mercado ingrese significativamente en la economía peruana y haga notar entonces ¿no? esta riqueza, ya no solamente para los peruanos, sino también para el mundo entero. Entonces, es este desarrollo económico de apertura paralela a la gastronomía, porque hay que agradecer, o sea, el desarrollo del pisco está asociado al desarrollo de la gastronomía, al impulso de la gastronomía. Van paralelos, van de la mano, ¿no? Porque el pisco sour es un cóctel, que es el cóctel con que todo peruano brinda o pone durante sus comidas, ¿no? Entonces, y el destilado por excelencia para el pisco sour es el pisco. Entonces, va de la mano, ¿no? Este nuevo impulso. Y vivimos este momento de crecimiento, ¿no? Con el desarrollo de la gastronomía. Genial. Este recuento genial. Porque nos hace dar cuenta, pues, cómo muchas cosas están asociadas. En este caso, pues, la economía, ¿no? Con la elaboración del procesamiento de las materias primas, en este caso de la uva, del espacio agrícola. Y la verdad que sí, es cierto. Yo igual percibo, ¿no? Tal como usted señala, que este consumo por el pisco, esta sensación de querer consumir pisco, pues va acompañado con este boom gastronómico, ¿no? Que hemos tenido ya desde hace algunos años. Recuerdo que una vez estaba en el aeropuerto, creo que viajaba, no recuerdo para dónde viajaba, pero
Al costado mío se sentó un colombiano y agarra el teléfono y le dice pues, a su familiar que se llama, pues, parce, te estoy trayendo un pisco peruano que es lo máximo. Y de verdad que, sí, esa sensación, esa percepción que uno tiene de que, oye, sí, a la gente que viene de afuera, motivada por esta curiosidad de probar la famosa comida peruana, pues también se va encantado cuando prueba el pisco, ¿no? Y para la siguiente pregunta que le hago a continuación, pues yo tengo aquí es un macerado, es un macerado, pues es un macerado de damasco, hecho base de pisco, y pues es de Cañete, del Mundial. Como ya lo había comentado, mi familia, mi padre era de Cañete, tengo muy gratos recuerdos de haber estado, pues, cuando viajaba con él a su tierra, y pues tu familia paterna, ¿no? De los papás de mi papá, cañetanos, y recuerdo mucho que en las reuniones no siempre había pues el vino, la cachina, y llegaba el tío con el pisco, ¿no? Y ese era así, ese era el que remataba todo, porque algo que tenemos que decir, que si nos gusta el pisco, es porque, pues, no te puedes tomar una botella tú solo, ¿no? A menos que... Bueno, solo usted que es catador, Pero definitivamente, pues, sí te pega, ¿no? Pero algo que me enseñó mi papá justamente era a olerlo, ¿no? Olerlo, no tomarlo como si fuera, pues, cerveza, sino olerlo, disfrutarlo. Y ahí va la pregunta, ¿no? Ya a su vasta experiencia, ¿qué es lo que tiene que tener, o cuáles son las características que deben tener un buen pisco? Bueno. Y me voy a hacer un poco. Por supuesto, si lo tienes ahí, que es una ofensa no consumir. Sí. Bueno,